En días pasados tuve la oportunidad de leer un libro que se ha convertido rápidamente en un bestseller, un libro que está siendo citado, analizado, en algunas ocasiones criticado por gente que creo que en su mayoría no lo ha leído. Me refiero a Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, escrito por la doctora Lorian Jiménez Faibi, quien es la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. La hemos entrevistado aquí en muchas ocasiones, nos ha hecho el favor de estar en el programa para dar seguimiento a la información que ha ido surgiendo sobre la pandemia de COVID. Y en este libro, que es muy estrujante leerlo porque va haciendo una revisión a las diferentes etapas que el mundo y en particular México han vivido en los últimos meses con motivo de esta pandemia. Pues estrujante digo porque nos damos cuenta que hubo muchas cosas que el país pudo haber hecho y hoy estamos en 150,000 muertos. Y yo creo que una de las conclusiones, aunque a lo mejor ella no lo dice con las palabras que lo voy a decir yo, pero es la conclusión que saco yo de leer su libro, pues no tenía que haber muerto tantas personas por esta enfermedad si se hubiesen tomado pasos básicos, medidas comprobadas desde el punto de vista de la epidemiología para controlar pues la infección, el contagio en el país de este coronavirus. La tengo nuevamente con nosotros, está nuevamente con nosotros vía audio y video. Doctora, un gusto saludarla nuevamente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Con mucho gusto de estar en el programa. Bueno, sorprendida por la enorme lectura que está teniendo su libro. Muy sorprendida, sí, muy sorprendida. Jamás imaginé que iba a tener un impacto así el libro. Pensé que alguien lo leería, pero jamás imaginé que fuera a causar semejante revuelo, ¿verdad? Sí, un gran revuelo. Decía yo que pues se ha comentado, se ha analizado, se han escrito columnas sobre el libro, le han realizado entrevistas y también, personas que podríamos considerar simpatizantes del actual gobierno se le han ido encima criticándola y me parece que criticándola es decir, criticándolo a usted, no al contenido del libro. Pero bueno, dejando eso de lado, que sin duda es un fenómeno editorial, lo que ha sucedido con Un daño irreparable, pues me gustaría hablar de su contenido. Y creo que usted analiza el tema por diferentes vertientes, la parte internacional, el surgimiento del virus y su propagación por el mundo, pero aterriza en México y aterriza en la imagen del hombre que sirve para ilustrar la portada del libro, que es el vocero del gobierno para la pandemia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Usted lo califica como un hombre inteligente, enterado, preparado, pero también lo muestra como un hombre que en sus comentarios, ha echado mano de muchas herramientas de la política más que de la ciencia, o frecuentemente de la política, lo cual pues ha desvirtuado su trabajo y también ha puesto a nuestro país en un serio predicamento frente a este virus. Me gustaría que usted lo dijera con sus propias palabras. Sí, claro. Es decir, bueno, al inicio de la pandemia parecía, desde luego, el doctor Hugo López-Gatell tiene las credenciales suficientes para poder haber llevado a cabo este trabajo de manera exitosa, ¿no? Nunca fue un emprendimiento simple controlar esta pandemia, pues no ha sido simple para ningún país. Pero en México tuvimos el privilegio del que carecieron otros países, que fue tiempo y aprendizaje previo. Eso fue muy importante. Sabíamos las historias de éxito en el sureste asiático y los ejemplos de qué estaba funcionando bien ahí. Tuvimos los ejemplos, por el otro lado, terribles, catastróficos de lo que veíamos en Estados Unidos, en Europa,
y también pudimos aprender de los errores que se estaban llevando a cabo ahí. Ahora, los errores no han sido solo al inicio de la pandemia. Al inicio se pudo haber tomado esto y dado que tuvimos más tiempo para iniciar, haber tomado las previsiones. Por lo menos para 2 meses, ¿no? Estrategias. Tuvimos por lo menos Sí. 2 meses. Correcto, por lo menos 2 meses. Y lo que siempre se habló era como un exceso de seguridad de que no se preocupen, desde enero ya tenemos esto resuelto, aquí no pasa nada. Esto ha sido una constante en el manejo de la pandemia, el minimizar el problema, sobresimplificar el problema. Y esto ha sido muy grave, tanto en cuestiones de comunicación hacia la población como en la gestión misma de la crisis. Entonces, se pudo aprender al principio, desde luego, pero aquí hay algo que siento que es mucho más imperdonable, que es eso. Al principio teníamos información quizá limitada, aunque había suficiente para emprender una estrategia mejor. Pero a lo largo del tiempo, es que recordemos que ya vamos a cumplir un año desde que, bueno, ya lleva más de un año desde que inició la pandemia, pero en nuestro país, vamos a decir, en febrero, estamos a menos de un mes de ya haber cumplido un año desde que se registró el primer caso en México. A lo largo de esto, han habido tantas oportunidades para rectificar, tantas oportunidades para saber esto que estamos haciendo no funciona. ¿Cuáles son las rectificaciones que, desde el punto de vista de la experiencia de otros países, que es la única que tenemos con un virus nuevo, pero también desde el punto de vista de los conocimientos epidemiológicos, cuáles son las rectificaciones básicas que las autoridades tendrían que haber realizado a estas alturas? Sí, desde luego. Pues son principios epidemiológicos básicos. Eso es lo peor del asunto, que no era descubrir el hilo negro. Se escudan mucho detrás de que, pues es que era una enfermedad nueva, un virus nuevo. Claro, esto ha representado cierta problemática, desde luego, pero la información científica se ha ido dando en un paso realmente vertiginoso como nunca antes visto. Sabemos muchísimo más, pero aquí la situación es que los conocimientos básicos de epidemiología siempre han estado ahí. Y como que, por ejemplo, los países que han sido más exitosos son aquellos que han tenido controles de la migración y del tránsito interno de su gente. Es decir, si desde el principio en México hubiéramos tenido, hasta la fecha, México no tiene un control de la migración ni del tránsito. Se hubiera podido esto permanecer, quizá era imposible detener la llegada del virus, eso sin duda, pero hubiera podido quedarse en las grandes urbes, vamos a decir, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, tal vez, y ahí localizarlo, irlo conteniendo. A diferencia de esto, como el doctor López-Gatell siempre desestimó la utilidad del control del movimiento, es decir, de la migración y del tránsito interno en el país, pues tenemos COVID-19 a lo largo y ancho de la República. No hay un poblado en donde no haya COVID-19, ¿no? Entonces, bueno, esto primero, y siempre lo desestimó, no hay evidencias científicas, esto es lo que siempre ha repetido quien se supone que es un científico, pero a mi manera de ver, pues es un político disfrazado de científico. A ver, creo que aquí cabe una pregunta. Digamos, las cosas que ha dicho y que han resultado equivocadas, sus pronósticos, su visión que se ha probado equivocada del avance de la epidemia, digamos, él, desde su punto de vista, desde el punto de vista de usted, ¿tiene los conocimientos suficientes para saber que lo que está diciendo está mal, pero aún así lo dice por cuestiones políticas? ¿Es lo que me quiere decir? Sí, lo digo con toda claridad. De hecho, su profesor, su mentor del doctorado en la Universidad Johns Hopkins, ha sido entrevistado varias veces y él ha dicho abiertamente, yo le dije a Hugo, o sea, al doctor López-Gatell, que esto no iba a funcionar. Necesitaban contener los contagios, necesitaban no cortar el programa, el modelo de vigilancia centinela, ¿no? Que finalmente esto es una estrategia gigantesca que tiene muy bien establecida en nuestro país y que López-Gatell decidió recortar para volverlo un modelo escueto sobre el cual no se podía hacer la toma de decisiones. Su mismo mentor lo ha dicho abiertamente. López-Gatell siempre supo, siempre ha sabido. El señor es doctor en epidemiología. Es decir, tendría uno que pensar que faltó a las clases de epidemiología durante el doctorado para creer que él no sabía qué hacer. Entonces,
pues no, esto no es plausible, pues. Entonces, claro, porque el control epidemiológico se basa en el control del movimiento de las personas, sobre todo de la migración. Ahorita que tenemos las cepas nuevas, más contagiosas, que nos van a hacer entrar en una etapa completamente nueva y diferente de la pandemia, nuestro país va a estar condenado en ese sentido porque es de los únicos que no hace control migratorio. Entonces, eso, principalmente, negar... Pero incluso él ha dicho que no sirve de nada el control migratorio, lo ha dicho sí, bueno, creo que ha dicho que el contradice. virus no respeta fronteras y entonces que no sirve de nada el control. No, bueno, pues eso contradice todos los principios básicos de la epidemiología. ¿En qué se basan los cercos sanitarios? En eso, ¿no? O sea, en controlar. Si aquí tenemos una enfermedad, no vamos a dejar que esta gente salga a infectar a otros. Y si aquí ya controlamos, no vamos a dejar que otros entren para que nos arruinen lo que ya controlamos, ¿no? Esto es un principio básico de la epidemiología. No solo eso, él decidió ir por una estrategia que era de pura mitigación y no de contención. Esto ha sido la más grande irresponsabilidad de todas. Es decir, no ha evitado los contagios, ha negado el uso de herramientas tan simples como el cubrebocas, ¿no? Que hubiera salvado decenas de miles de vidas si desde el principio en México el uso del cubrebocas hubiera sido obligatorio. Y siempre dijo, México no pretende detener al virus, México está yendo por una estrategia de mitigación. Mitigación significa que no se está haciendo nada por detener los contagios, sino simplemente por detener el ritmo en el que los contagios se van dando. Esto es la más grande irresponsabilidad. En este sentido, se necesitan detener los contagios para detener la epidemia, y los países que lo están logrando lo han demostrado muy bien así. Bueno, sí, tenemos efectivamente muy buenos ejemplos. Muchos están en el sureste asiático, está Taiwán, está Vietnam, está, bueno, también en Oceanía, Nueva Zelanda. Todavía, déjame preguntarle esto, y voy a tener que hacer un corte obligado dentro de unos minutos, pero me gustaría que al volver del corte retomáramos la conversación en este punto. Todavía desgraciadamente estamos con oficialmente 150,000 personas fallecidas, números redondos. ¿Todavía hay algo que se pueda hacer para evitar que mueran muchas más personas? Sobre todo se lo pregunto en función de la aparición de las nuevas variantes. Estas, pues desde principios de diciembre sabíamos de la variante británica, supimos luego de la sudafricana y la brasileña, pero igual que a principios de año, hemos tenido algunas semanas para prepararnos. ¿Todavía hay algo que podamos hacer? ¿Cabe un cambio de estrategia? ¿Sería útil que ocurriera? Quiero preguntarle de esto y desde luego que me haga un comentario sobre lo anunciado el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de su propio contagio. Si me permite, doctora, vamos a un corte y regresamos con esto. Con mucho gusto. Gracias, estamos platicando con Lorian Jiménez Faibi. Regresamos en un momento. Le agradezco mucho a la doctora Lorian Jiménez Faibi que me haya esperado para continuar esta conversación. Le preguntaba entonces, doctora, ¿hay algo que todavía valga la pena hacer en función de un cambio de estrategia? Desde luego, desde luego. Es decir, es que el fondo de este hoyo no lo hemos visto todavía. Podríamos en este momento, después de todo lo que ha pasado, después de que estamos sumando 149,614 muertos en cifras oficiales, que en la realidad, si consideramos el exceso de mortalidad, estamos sobre 375,000 fallecimientos. Entonces, incluso así, incluso con todo lo que ha pasado, podríamos solo estar viendo la punta del iceberg en este momento. ¿Por qué? Bástese con ver nuevamente, hay que aprender de lo que estamos viendo, de las experiencias en otros países. La llegada de las nuevas variantes más contagiosas, cuidado, la B117 del Reino Unido, se ha dicho ahora, está siendo comprobado que es una variante capaz de infectar más ávidamente a la población infantil. Esto que no hemos visto hasta ahora podríamos empezar a verlo. Es decir, ver a grandes cantidades de niños morir. Eso es una. Dos, si vemos las curvas de contagio en los países en donde estas cepas ya están predominando dentro de la comunidad, estos aumentos en los contagios es algo inusitado. Es decir, que sus curvas ya no son curvas, están aumentando en vertical.
Es algo similar a lo que está pasando en México. La única razón por la que no hablamos de variantes en México es por una nueva irresponsabilidad de las autoridades sanitarias en nuestro país, en donde no tienen establecidos protocolos para la detección de este tipo de mutaciones. Entonces, sabemos de un caso de un señor de Tamaulipas que viajó a Ciudad de México, después a Tamaulipas, se le detectó como serendipia, por un asunto completamente fortuito. Se dio mucho a conocer, el pobre hombre murió 2 días después. Sí, pero esto que estamos viendo en un aumento que va también en vertical en nuestro país, no lo puedo asegurar porque evidentemente aquí nos llevan con una venda sobre los ojos. Sin hacer pruebas no sabemos cuántos contagios hay, no sabemos en dónde están, no sabemos cómo atacar el problema porque no sabemos en dónde está concretamente. Ahora nos llevan a ciegas porque no sabemos qué variantes, cuáles, qué tan predominantes son. No sabemos porque no, simplemente esto no se habla. Piensan que no hablando del asunto es como si no existiera. Es decir, se está cometiendo el mismo error del año pasado en que pues se subestimó los efectos del coronavirus, se perdieron estos 2 meses de preparación. Ahora, con las nuevas variantes, ¿se está incurriendo en el mismo error? Exactamente. Estamos perdiendo tiempo, pero en este caso el tiempo significa vidas perdidas. La pérdida de tiempo es igual a la pérdida de vidas humanas. Entonces, hay que tomar control. Usted me pregunta, ¿todavía hay algo que hacer? Siempre hay algo que hacer, porque ahorita, aunque estemos sumando 370,000 muertos y esto sea ya una catástrofe, tanto sanitaria como económica como social, en muchos sentidos, no hemos visto el fondo. Es decir, aquí nos podríamos ir. Las proyecciones del doctor Arturo Erdely para el mes de junio son que vamos a tener en cifras oficiales 600,000 fallecimientos por COVID-19. No, bueno. Entonces, ¿es tarde? No, es tarde, claro, para las 370,000 familias enlutadas, ¿verdad? Para ellos sí ya es tarde, pero no es tarde para evitarle la muerte a los siguientes 300,000 que se van a sumar de aquí al verano. Necesitamos detener la propagación de estas cepas. Es indispensable, no hay vuelta de hoja, necesitamos ampliar la capacidad de pruebas, detectar en dónde están. Hay muchísimo que se puede hacer todavía. Es tarde para hacerlo tan bien como pudimos hacerlo, como pudimos haberlo hecho a principios del año pasado. Sí, para eso ya es tarde, pero ¿podemos hacer mucho? Sí, porque son cientos de miles de vidas que dependen de que hagamos algo para detener esta catástrofe. Doctora, me quedan 2 minutos, pero no quiero dejar de preguntarle pues sobre el anuncio que hizo el presidente López Obrador. Claro, bueno, pues es lamentable, qué barbaridades. Yo creo que no hay alguien, o sea, estemos de acuerdo con él o no, yo creo que no hay alguien que pueda regocijarse de que él esté enfermo, ¿verdad? Desde luego se le desea la más pronta y completa recuperación al señor presidente. Esto no se le desea a nadie, desde luego, ¿no? Nada, no tengo otra cosa que decir más que eso, que se recupere muy pronto nuestro señor presidente, ahí. Después podemos seguir discutiendo. Ahorita, pues que se cuide. Estoy segura que él sí tiene los privilegios que muchos mexicanos no tienen, ¿verdad? Que fue haberse detectado temprano el virus, porque él sí tiene acceso a pruebas, que acceso a la medicina temprana y oportuna, ¿verdad? Que ningún mexicano tiene. Él no va a carecer de oxígeno ni de una cama de hospital y demás. No sé si esto puede servir para darse cuenta de la gravedad del problema y que esto lleve a un cambio en la estrategia real para controlar el problema. Pues no puedo decir que qué bueno que se infectó, porque definitivamente no, ¿verdad? Pero algo bueno habrá salido de una tragedia que es que nuestro señor presidente esté infectado. Por cierto, en una de sus declaraciones tempranas, recuerdo, y usted lo dice en su libro, que López-Gatell decía, ojalá que el presidente se infecte porque así va a desarrollar inmunidad. Sí, no me equivoco, ¿verdad? Eso fue lo que dijo López-Gatell. Eso lo dijo en marzo en una conferencia de prensa. Pues doctora, un privilegio siempre conversar con usted. Hemos venido conversando desde abril, me parece. Así que pues le agradezco que haya estado nuevamente y bueno, su libro, lo reitero, me parece una aportación fundamental para entender este fenómeno que está ocurriendo en el mundo y entenderlo con datos, con contexto. Le aprecio mucho nuevamente que haya estado con nosotros. Al contrario, Pascal, le agradezco yo a usted la generosidad, el espacio. Muchas gracias, de verdad. Muy amable, gracias. La doctora Lorian Jiménez
Faibi, autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México.